Bueno, seguimos en Clave City Live, ya entrando en la segunda hora, son prácticamente 11:10 de la noche. Lo digo porque estamos en directo, emitiendo, como decía al principio, por 3 plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook y en Twitch. También te recuerdo que tienes el chat en cada una de esas plataformas para comentar, para preguntar, para, pues eso, para intervenir en el programa, si lo necesitas. En la introducción hablaba de una de las muchas formas que tiene el ser humano. Resulta ser que el ser humano tiene muchas formas de matarse a sí mismo, ¿de acuerdo? Incluso a otras especies. Quizá una de las más conocidas, porque es muy clásica, está descrita hasta en obras románticas, es el veneno, ¿de acuerdo? De hecho, quizá en otra forma, hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron gas para optimizar el proceso de erradicar a poco menos que a una raza. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Pues sí, aquí estamos entre pociones y extractos de plantas muy peligrosas, y voy a intentar pues de alguna manera hablar de lo que es significado y significa el hecho del veneno pues en la humanidad, ¿no? Yo, si quieres, pues podemos empezar. Tú sabes que a mí me gusta siempre ponerlo todo en contexto, Carlos. Sí, claro. Voy a compartir la pantalla en un momento. Vamos allá. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha utilizado el veneno como, pues en principio, como método de caza, ¿verdad? Podemos ver cómo se utilizaba el curare en el Amazonas y ciertos extractos desde el principio de la humanidad, ¿no? Entonces, pues podemos ver cómo hay unos ciertos venenos, de los cuales vamos a hablar ahora, de los más conocidos, pues que pueden pues hacer un ejemplo de lo que puede significar el veneno para toda la humanidad. Vamos a empezar con esta plantita tan bonita que vemos aquí, Carlos, que es la cicuta. Esto es un clásico, ¿no? Sí. Esta planta se llama la escolina, es una planta que clásico, sobre todo entre filósofos. Sí, de acuerdo, es verdad. Esta planta tiene un olor, es muy bonita en apariencia, esas pequeñas florecillas que hacen como una especie de corona, tiene un fuerte olor a orina cuando te rozas con ella, ¿no? Es muy curioso. El extracto de esta planta ataca directamente al sistema nervioso central. Es el veneno más rápido y letal, Carlos. Solo 0,01 gramos matan a alguien en 30 segundos y no existe antídoto alguno contra este veneno. Madre mía. El caso histórico, como decías tú, pues era el veneno de Estado, por decirlo de alguna manera, en la Grecia clásica, ¿no? Por ejemplo, en el 399 a.C., que aquí vemos representado en un óleo, vemos como Sócrates pues está a punto de tomar esa copa de cicuta tras ser condenado a muerte por impiedad y por corromper a los jóvenes. Bueno, pues podemos seguir con esto nombrando los venenos más clásicos, y nos vamos a un elemento de la tabla periódica, que es el arsénico. Es el rey de los venenos, ¿no? Ahí existen en toda la cultura popular del cine, en la novela policíaca Agatha Christie ha utilizado el arsénico. Hay muchas películas donde se utiliza el arsénico y por eso se tiene ese nombre del rey de los venenos. Está presente en muchos minerales, decía, es el elemento número 33 de la tabla periódica y es muy abundante en nuestro planeta. Pues en pequeñas dosis causa cáncer y en dosis altas pues la muerte en pocas horas. Aquí sí existe un antídoto que se ha descubierto, que se llama dimercaprol. Pero bueno, eso es de muy poco tiempo para acá y podemos ver como, por ejemplo, Nerón fue asesinado con arsénico, que podemos decir que es el más usado de la historia, el arsénico.
fue el preferido de Locusta, ya decía que fue la envenenadora de Nerón y el principal componente de la cantarera de los Borgia, incluso hasta Napoleón Bonaparte, tras analizar sus restos a finales del siglo XX, se descubrieron restos de arsénico, con lo cual pues existe una teoría y una tesis bastante completa de que este hombre pues al final fue envenenado con arsénico, con pequeñas dosis de arsénico durante el tiempo en la isla de Santa Elena donde estaba recluido. Podemos continuar con estos caprichos de la naturaleza, la tetrodotoxina, el veneno más salvaje que existe en la naturaleza, Carlos. Tetrodotoxina. Esta neurotoxina, que es 1000 veces más potente que el cianuro, 1000 veces más potente que el cianuro. Se halla en la saliva del pulpo, este que vemos aquí, del pulpo de anillos azules, en los ovarios del famoso pez globo, en algunos caracoles y en algunas, bueno, pues estas neurotoxinas también son pues en las serpientes y en algunos reptiles también, pues son terribles los efectos que causan estas neurotoxinas en el sistema nervioso y en el torrente sanguíneo de los incautos que caigan bajo los efectos de esta Esta no es la famosa toxina presente en el polvo zombie de la cultura haitiana. Muy buen dato, Carlos, muchas gracias. Pero es verdad que hay un extracto de esta porque esto es mortal, pero te puede dejar con medio gramo con medio miligramo, perdón, bastan para provocar en una persona la parálisis y el colapso respiratorio y cardiovascular que asemeja esa pequeña muerte, donde después, pues ese proceso de zombificación, utilizando siempre la dosis adecuada, pues puede llegar a causar esos efectos parecidos a eso que tanto se ve en las películas de vudú y en Haití y todo ese tema, ¿no? Bueno, pues vemos que la tetrodotoxina o las neurotoxinas en general, pues el caso más histórico, pues podemos ver que es el de Cleopatra, ¿no? Que fue la última reina de Egipto, se suicidó recurriendo a la mordedura de un áspid, de una víbora egipcia, en el año 30 antes de Cristo. Podemos seguir con los venenos y nos vamos al sulfato de estricnina, que es uno de los menos discretos que hay en la historia. Se extrae de un árbol, de Strychnops nux vomica, es muy amargo y se tiene que camuflar con licores o bebidas fuertes, con café y tal, para poder disimular ese sabor tan fuerte que tiene. Bueno, no te muchas ideas, ¿vale? Bueno, yo digo porque tiene un sabor muy, muy, muy fuerte, entonces para poder disimularlo, pues normalmente suelen hacerlo. Aunque tienes razón, no hay que dar muchas ideas, porque esto mata en 1 hora, Carlos. Provoca unas contracciones tan fuertes en el cuerpo que arquean la espalda hasta que los talones tocan la nuca. Estoy leyendo aquí una descripción de los síntomas de esta estricnina. Casi como la chica, la célebre niña del exorcista, casi. Pues sí, prácticamente. Bueno, pues vemos que Alejandro Magno, disculpen, también se cree que murió envenenado con estricnina. Y bueno, pues la víctima de la primera novela de Agatha Christie que es envenenada con estricnina. Es un veneno muy, muy raro, pero también muy, muy usado por la literatura de misterio y policíaca del siglo XX. Bueno, seguimos con algo más. Miren qué preciosidad de florecitas azules tenemos aquí. Son muy bonitas, ¿verdad? Bueno, sí. Pero esto se llama acónito. Es una planta montañosa que se da a gran altura y unas flores azules que se suele cultivar con fines ornamentales, pues debido a la belleza que tienen las flores. Bueno, su ingesta pues, produce vértigos, calambres, arritmias y parálisis. Más de 4 o 5 miligramos mata en horas y tampoco tiene ningún tipo de antídoto. Esto se utilizaba como veneno judicial en la Edad Media para ajusticiar a algunos incautos
y también se utilizaba como eutanasia en la Grecia clásica. Personajes como Andrés Hurtado, el del Árbol de la Ciencia de Pío Baroja, también perecieron a causa del acónito. Bueno, pues podemos seguir con el talio 201, que es el Esto veneno. suena, esto suena más Ya vamos a entrando ya. conspiración y a... El talio 201 es un elemento que se fabrica en un laboratorio, porque es como si fuera el talio enriquecido, y es un metal blanco de tinte azulado cuyas sales muy tóxicas han sido empleadas como raticidas durante muchísimo tiempo. O sea, hemos convivido con este elemento, con este veneno, en las alacenas de nuestras casas durante mucho tiempo. Nuestras abuelas o nuestros abuelos seguramente intentaban combatir las plagas con talio 201. Es muy curioso, ¿no? También es muy curioso que era el tóxico favorito de este personaje que vemos en pantalla ahora, que es Saddam Hussein. Su medio hermano Barzán Al-Tikriti, perdón, creó en el año 1978 la Unidad Médica de Venenos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bagdad. Y desde entonces lo utilizaron mucho para eliminar a sus opositores. ¿Qué les digo? ¿Qué les parece todo este amalgama de compuestos orgánicos? Pues, pues miren, esto es la botulina, o lo que se conoce hoy en día como Botox, que la gente se pone y se pincha por doquier para disimular las arrugas y que al final después parecen muñecas hinchables. No sé si los ves en la tele, cuando ya tienen tanto Botox en la cara que parecen muñecas hinchables, pues eso es una consecuencia. Y algunos con consecuencias trágicas, la verdad. Sí, por supuesto. La arruga es bella, yo voto por la arruga y porque, por favor, déjense de este tipo de cosas. La botulina es una neurotoxina elaborada por la bacteria Clostridium botulinum, que es utilizada en dosis infinitesimales, fíjense, como medicamento o producto cosmético. Solo si se ingiere causa náuseas, vómitos y parálisis progresiva hasta el punto de llegar a bloquear la respiración. Esto se usó como arma química, agente X o XR, y está prohibida por la Convención de Ginebra. O sea, que no es ninguna broma, que lo que se pincha a la gente ha sido utilizado en guerras como arma química. Los japoneses lo emplearon durante la invasión de Manchuria en los años 30 del siglo XX, de China, la ocupación de China, utilizaron mucho el agente XR basado en la botulina, ¿no? Eso para que ustedes vean las cosas que tenemos a mano y las cosas que nos parecen o que hemos normalizado de alguna manera y son pues auténticos venenos, ¿no? Agente XXR. Suena muy... Suena en fin. así. Pero por desgracia es historia. Sí, es historia y esto, pues siempre es bueno que no nos olvidemos del todo. Si de vez en cuando hay que recordar estas cosas para que para que seamos conscientes del mundo que nos rodea y de lo que nos quieren colar en algunas ocasiones las grandes corporaciones. Bueno, vamos a seguir y entramos ya pues un poco en la solución final, ¿no? ¿Por qué digo la solución final? Porque quiero hablar del cianuro. El cianuro pues, se obtiene de semillas de plantas cuyos frutos se consumen, como las ciruelas o las almendras amargas. Aquí puse la manzana porque también son semillas y también se extraen productos tóxicos de las semillas de manzana. Tóxicos o pues drogas alucinógenas y tal se pueden extraer. No quiero dar ideas, pero bueno. Mejor no. Las semillas contienen en su interior muchos más secretos de lo que parece. Vamos a dejarlo ahí. Los efectos del cianuro, Carlos, en una dosis alta, pues produce dificultades respiratorias, convulsiones y fallo cardíaco en pocos minutos. Nos vamos al otro barrio, ¿no? Solución final viene muy bien porque fue
la última vía de escape para los grandes jerarcas nazis cuando ya se vieron derrotados y el ejército rojo y los aliados estaban ya cercándolos, pues todos se suicidaron con cianuro, con cápsulas de cianuro. Y también este terrible ciclón B, este gas que fue utilizado en las cámaras. Esto es una imagen real de una cámara de gas del campo de Auschwitz. Y pues bueno, pues fue empleado para gasear a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí pues terminamos un poco esa parte de lo que son los venenos más importantes y las consecuencias o el protagonismo que han tenido a lo largo de la historia en ciertos casos célebres, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar y vamos a actualizarnos, vamos a ponernos a día de hoy con todo lo que está pasando, Carlos, en este país, en este planeta, perdón, y vamos a hablar ya de otras cosas más evolucionaditas, como puede ser esto que es el Novichok o el Polonio 210. Vale, eso sí, ese me suena más. De dos compuestos que fueron fabricados bajo la atenta mirada de aquí, del amigo Putin, Vladimir Vladimirovich Putin, el que tiene patas arriba ahora mismo a toda el mundo occidental. Y en este edificio, que es el edificio de laboratorios de la KGB, pues fueron ideados y fabricados muchos de estos compuestos, como estos dos que te puse ahora en ejemplo, perdón, que estoy un poquito atascado. No pasa nada. Vamos a hablar fue uno de los opositores de Putin. Sí, yo quería terminar esta exposición del veneno con la actualidad, ¿no? Entonces voy a terminar esto hablando de cómo el amigo Putin ha ido cargándose a todo el que se le ponía por delante a base de envenenamientos, ¿no? O muchos de ellos a base de envenenamientos. Entonces viene mucho a colación y se mezcla la actualidad con la historia del veneno, porque esto, que vamos a hablar ahora, también es parte de la historia del veneno. Lo que pasa es que lo estamos viviendo ahora en estos años, ¿no? Bueno, pues algunos de los amigos de los enemigos del Kremlin fueron envenenados, pero otros también han muerto en extrañas circunstancias. Yo intentaré centrarme en los que han perecido o en los casos más flagrantes de envenenamiento por parte del Kremlin, y vamos a empezar por este pobre hombre, Alexander Litvinenko, que era, lo digo en pasado por desgracia, un agente de los servicios secretos rusos que dejó el cargo voluntariamente, acusando a Putin de ser el instigador de asesinatos y ataques llevados a cabo por la inteligencia para consolidar su poder. Bueno, vaya. Nada que no sepamos ya a estas alturas, ¿no? Sí, o como mínimo sospechemos, vaya. O como mínimo sospechemos. Muy bien puntualizado. Bueno, pues se refugió en Londres, huyendo de los espías de la KGB y de los sicarios del Kremlin, pero murió agonizando en noviembre de 2006, 3 semanas después de beber té tratado con polonio 210, este producto altamente radioactivo, en un hotel de Londres. Después de 10 años de litigios judiciales y después del fallecimiento desgraciado de este hombre, las autoridades británicas llegaron a acusar formalmente a Moscú, pero los rusos siempre negaron, hablando de una investigación motivada políticamente y tú sabes, siempre poniéndose de lado, con subterfugios y de esa manera tan frustrante que suelen actuar los mandatarios rusos, ¿no? Litvinenko, desde su lecho de muerte, señaló con el dedo al Kremlin, por supuesto. Podemos seguir. Aquí vemos la transformación que tuvo este hombre antes y después de tomar el polonio 210, y es radical. Pero no es el caso más radical, veremos casos peores aquí. Continuamos con este señor y su hija, estos dos, que el ex espía Sergei Skripal y su hija, que fueron encontrados inconscientes, sentados en un banco en la ciudad de Salisbury, en el Reino Unido, en el sur de Inglaterra, y hospitalizados en condiciones críticas. La policía habla del agente nervioso Novichok, que hablaba también antes.
También en esta ocasión, Londres acusó a Moscú de querer eliminar a Skripal, mientras tanto comenzó a colaborar con las agencias de inteligencia europeas. El ataque se atribuye a 2 agentes de los servicios de seguridad rusos. Aquí vemos, este es el banco donde encontraron a estas 2 personas inconscientes y ya en un estado muy grave de envenenamiento por Novichok. Bueno, pues esto es escalofriante. Creo que me parece que esta gente sobrevive, los Skripal sobreviven, pero el caso deteriora aún más las relaciones entre Rusia y Gran Bretaña, nada nuevo tampoco, que se han convertido en la residencia privilegiada de los opositores de Putin, ¿no? Y los oligarcas caídos en desgracia. Aunque no le sirve de mucho, claro, ¿vale? Porque algunos de los asesinatos o muertes inducidas, vamos a decirlo así, han ocurrido en territorio británico, ¿vale? En territorio de la ONU. Sí. En fin, sí, de la OTAN, en este caso, ¿vale? Y aquel entonces también territorio curioso. De la ONU. La verdad es que esto, y ahora nos vamos, esto ya es este hombre, porque mucho antes de todo esto, en el año 2004, este opositor ucraniano, perdón, es que me atraganté, llamado Víctor Yushchenko, en campaña contra el candidato a la presidencia apoyado por el Kremlin, se enferma gravemente después de haber ingerido una cantidad enorme de dioxina. Sobrevive con unas secuelas horribles. Miren cómo se le desfiguró la cara. Bueno, este hombre mostró una resistencia física a la dioxina enorme, porque nadie daba un duro porque sobreviviese. Pero después de una larga agonía y recuperación, consiguió recuperarse, sobrevivió y ganó las elecciones. Vemos como después fue derrocado del poder y duró muy poco, también por las artimañas y las argucias de Putin, ¿no? Aquí ven cómo quedó el pobre hombre. Miren las orejas. Es que la dioxina es uno de los venenos con menor posibilidad de tratamiento, ¿no? Que sobrevives si tus defensas son buenas, si tú tienes un sistema, tu sistema inmunitario no lo tienes muy trabajado, esto te manda para el otro barrio, pero rápidamente. O sea que este hombre, la verdad es que demostró una fuerza enorme al haber sobrevivido y al haber seguido luchando en activo en la política y ganando unas elecciones en un país. Bueno, pues para terminar, podemos hablar de esta mujer, la pobre. Esta es una periodista, conozco su caso, Ana Politkovskaya, que murió en Moscú en 2016, y denunció haber sido envenenada 2 años antes, en 2014, con una sustancia diluida en su té durante un vuelo hacia Rostov. Fue ingresado en un hospital y las enfermeras le confirmó el intento de envenenamiento. Lo que pasa es que esta mujer era muy crítica, hacía unos reportajes muy críticos contra la guerra de Chechenia en sus días, y había denunciado al gobierno y al ejército ruso de crímenes y abusos con pruebas, fotografías, testimonios y demás, ¿no? Pues fue encontrada en el ascensor de su edificio, muerta de un disparo. O sea que el autor intelectual y el ejecutante, y no se sabe quiénes fueron, ¿no? Pero claro, todos sabemos en el fondo quiénes son. Y no sé, esto déjenme a ver si puedo dejar de compartir. Sí. ¿Qué les parece todo esto? Me parece, vamos, es una historia muy clásica, ¿vale? El envenenamiento, como apuntaba al principio, pertenece poco menos que a las formas más clásicas, sobre todo por la literatura, de matar a alguien. Pero, como tú bien apuntas, es de total absoluta actualidad, aunque sí es cierto que son métodos que Putin, según dicen muchos analistas, adquirió años cuando estaba en la KGB, ¿vale? Claro, con lo cual, tampoco que sean métodos muy actuales, pero no, si todos tenemos esas anécdotas de los paraguas con la aguja, con el veneno, y que cuando pasas por la calle te dan un pinchacito, o todos tenemos el ejemplo del hermano de Kim Jong-un, que en un aeropuerto fue restregada su cara con algún producto y murió esa misma noche. O sea que vamos a ver,
Recuerdo un caso también con un paraguas que llevaba en la punta una especie de punzón y pincharon a alguien en un pie. Aquel hombre se disculpó por la torpeza y ese hombre no llegó a la noche. Es un caso también de... No recuerdo si Esas fue... cosas que parece que solo pasan en las películas, pues creo que las películas se basan en la realidad y a veces la realidad supera la ficción. Y durante esos años locos de Guerra Fría, pues se vieron muchísimas cosas, vamos. Se vieron hombres hablándole a las cabras y intentando con hipnotizar para matar a una persona con el pensamiento. Se hicieron experimentos de ese tipo y muchísimos más, con lo cual pues, podemos esperar y otros todo. datos que algún día comentaremos que se han ido desclasificando y algunos son realmente, bueno, para contar. De película. Sí, sí, sí. Martín, muchísimas gracias. Encantado. Espero que les haya gustado. Gracias por el tema y por tu forma de narrarlo.